Bienvenidas a esta sección de Entre Amigas. El día de hoy te quiero compartir acerca de cómo puedo reflejar a Dios en mi relación con los demás. En Hechos, del versículo 9, del capítulo 9, del 10 al 18, nos habla acerca de Ananías, alguien que tuvo un encuentro con Saulo y tuvo que reflejar a Cristo. No podemos reflejar algo que no tenemos, ¿verdad? Y para poder reflejar a Dios, necesito tener una relación con Dios. En el versículo 10 nos dice que Ananías era un discípulo. ¿Qué quiere decir que era un discípulo? Era un seguidor de Cristo. Él seguía sus pisadas. Todo lo que había aprendido, él lo ponía en práctica. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Estás siguiendo sus pisadas? ¿Lo conoces en realidad? ¿O estás siguiendo las corrientes de este mundo, sus filosofías, sus enseñanzas, sus ideologías? ¿Estás poniendo quizás los consejos de la psicología antes del consejo de la palabra de Dios? Ananías también tuvo una respuesta muy especial para con Dios. Cuando Dios lo llamó, él le dijo, heme aquí. ¿Qué quiere decir heme aquí? Quiere decir que él tenía una disposición de escucharlo, que él estaba humilde al oír su voz y que era sensible a su palabra. ¿Cómo está tu corazón a la voz de Dios? ¿Cómo está cuando cada vez abres su palabra? Le dices, háblame, estoy aquí para escucharte. En ese instante Ananías no sabía lo que Dios le estaba pidiendo. Y quizás nosotros tampoco sabemos lo que va a pasar, pero estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a seguir lo que dice su palabra. Muchas veces podemos avanzar en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, pero no en nuestra relación con Dios. Otra cosa para poder reflejar a Dios es también dejar a un lado mis argumentos, lo que yo creo. Dios le da indicaciones específicas a Ananías. Le dice que tiene que ir a la calle derecha, tiene que entrar a la casa de Judas y ahí va a encontrar a Saulo, que estaba ciego y que iba a imponer sus manos. Ahora, quizás dices, pues él sí tenía indicaciones específicas para hacer con su vida, ¿verdad? En ese momento. Pero ¿sabes qué? Nosotros también tenemos indicaciones específicas en la palabra de Dios. En Efesios nos dice que tenemos que quitar el enojo, que tenemos que soportarnos los unos a los otros, que tenemos que quitar la gritería. En Colosenses también nos dice eso, ¿no? Perdonándonos, amándonos. En Efesios nos habla acerca de honrar a nuestros esposos, de cómo debemos criar a nuestros hijos, de cómo debemos tratar a las autoridades, respetándolos, cómo debemos tratar a nuestros empleados y un montón de cosas, ¿no? De que debemos no dejarnos de congregar, etc. Y entonces tenemos muchísima chamba por hacer. Así que Ananías en ese momento también reconoce quién era Saulo. ¿Sí? Él le dice, yo he oído acerca de Saulo y en este mismo momento tiene autoridad para hacer y deshacer con los creyentes. Y Pablo también en Filipenses 3, él mismo se describe y se dice que era celoso de la ley, era fariseo y perseguidor de la iglesia. Podemos pensar que humanamente Pablo no merecía la ayuda o el perdón. Para poder reflejar a Dios en la vida de otros, también tenemos que ver a los demás como Dios los ve. Porque en el versículo 15 Dios le dice, ve, porque Él va a ser un instrumento, y le da todos los argumentos y todo el ejemplo de que Pablo iba a sufrir a causa del Evangelio. ¿Y qué hizo Ananías? Él fue e hizo todo lo que Dios le dijo. Ananías ahí tuvo un cambio de actitud o estaba dispuesto a hacer lo que Dios le decía que haga. En el 17 dice, cuando vio a Saulo, ¿sabes qué le dijo? Hermano Saulo. E hizo todo lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿Saulo merecía eso? No.
Y quizás en tu mente puede venir una persona que te hizo daño, que no merece respeto, que te mintió, te engañó, y merece compasión. Quizás no. Pero en Santiago 2:13 nos dice que la misericordia vence sobre el juicio. Así como tú y yo no merecíamos el perdón de Dios y lo tenemos solamente por gracia, así también debemos hacer con los demás. Ananías ahí está reflejando que él confiaba absolutamente en la soberanía de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aún sea la persona que sea, aún sea la situación que sea. La base para poder reflejar a Dios en tu relación con los demás, vamos a repasarla, es tener una relación con Dios, dejar de lado tus argumentos. Las podemos decir, como Ananías la dijo. Y me gusta también poder leer los Salmos, donde David le dice al Señor, me siento abrumado, le decía cómo estaba su corazón, cómo se sentía en ese momento, perseguido, pero él no lo deja ahí nomás, sino que versículos después dice, pero tú eres Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayudador. Y luego es ver a los demás como Dios los ve. Y para terminar, déjame compartirte el Salmo 48, que dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio. Que esa sea nuestra meta, de poder conocer a Dios cada día más, y así vamos a poder reflejar a Dios en la vida de los demás.